Es que la verdad, el momento de la alabanza es un momento donde nuestros corazones se gozan realmente. Y, y no sé, pero si tú empiezas a escuchar alabanzas y si tú empiezas a cantarlas, te vas a ir dando cuenta que se vuelve una necesidad. Que alabar al Señor y exaltar su nombre se vuelve cada vez más necesario para todos aquellos que en un momento dado hemos decidido seguir a Jesucristo. Amén. Bueno, pues recuerdan que hace un par de semanas hablamos acerca de los niveles. ¿Sí lo recuerdan? Voy a hacer esto a un ladito para moverme, si no lo tumbo. Pues esta prédica dio motivo a algunas preguntas. Obviamente algunas personas me preguntaron, bueno, pero ¿y esos niveles qué? ¿Cómo vamos subiendo? ¿Cómo vamos a ir? Y fíjense una cosa, curiosamente, a las personas que me platicaban, no quiero decir todos porque, bueno, para no exagerar, pero la gran mayoría dijeron, yo estoy en el tercer nivel. Digo yo, bueno, Dios quiera que así sea, ¿verdad? Porque en verdad sí quisiéramos que todos estuviéramos no en el tercero, perdón, sino en el sexto nivel. Y pensando en esto, pues obviamente vamos a hacer un par de prédicas para darle continuidad a esto y cerrar el tema. Aunque la verdad, mientras más se pone uno a tratar de hacerlo en una prédica, surgen más y más y más cosas que sería necesario ver, ya no en una prédica, sino incluso en un discipulado. Porque son temas que en un momento dado son inagotables. Mientras más hablamos de ellos, más queremos saber y conocer. Pero en fin, muchas veces me preguntaron también, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ya usted habló de un primer nivel, ¿y qué pasa antes de ese primer nivel? Bueno, pues antes de ese primer nivel, yo les dije que comparáramos esto como un edificio de 6 pisos. Antes de estar en el primer nivel, ¿dónde estamos? Pues en la planta baja, ¿no? A nivel de todos, donde están todos o la mayoría. Y ese es el punto neurálgico de este tema, porque muchas veces nosotros hemos andado por la vida y ni siquiera nos damos cuenta que estamos en ese nivel. Podemos pasar muchos años de nuestra vida caminando, sufriendo, viviendo, queriendo resolver las cosas a nuestra manera, y hay gente que se la pasa toda su vida en la planta baja, que nunca sube ni siquiera al primer nivel. Y esto es, yo me hice la imagen mental y quiero que te la hagas tú también. Imagínate tú que llegas a un día de campo en un bosque. Y tú te sales a caminar por el bosque. Obviamente no lo conoces. Y empiezas a caminar y vas contemplando todo aquello y deleitándote con la naturaleza y viendo las cosas, los animalitos, todo lo que puedes ver en un bosque, hasta que llega un momento en que te das cuenta que te perdiste. Porque volteas y dices tú, ¿para dónde camino para salir de aquí? ¿O cómo me regreso? Y es en ese momento que tú te das cuenta de que estás perdido. Así sucede con nosotros en la vida cotidiana. Empezamos a caminar y como estamos acostumbrados a ver ese paisaje y a vivir esas cosas todo el tiempo, pensamos que es lo normal. Hasta que llega un momento en nuestras vidas en que nos damos cuenta que estamos perdidos, que no sabemos hacia dónde vamos, que no sabemos las respuestas y que no tenemos la oportunidad de salir de ahí si no nos ayuda alguien a salir de ahí o si no nos encuentra alguien. ¿Y qué tendríamos que esperar? Pues tendríamos que esperar que, quizás en el caso del bosque, esperar a que pasaran las horas, que las personas con quienes íbamos se den cuenta que no hemos regresado y nos comiencen a buscar. Lo mismo sucede con nosotros en la vida espiritual. Llega un momento en que nos damos cuenta que estamos perdidos, pero en ese momento decimos, bueno, y si estoy perdido, pero ¿quién me va a ayudar?
Y todos sabemos, porque la mayoría de la gente a la que tú le preguntas, creen y saben que existe un Dios. Pero muchas veces pensamos que ese Dios está tan lejano que para que empiece a buscarnos, pues va a estar muy difícil, ¿no? Empiece a que se dé cuenta que estamos perdidos, cuando en realidad Él todo el tiempo está dándose cuenta cómo vamos caminando nosotros. Y así en la vida pasamos mucho tiempo sufriendo por malas relaciones, por una pérdida familiar, por la falta de economía, por problemas en la familia, por situaciones en el trabajo que son pesadas, que se vuelven cada día más y más y más pesadas. Y seguimos caminando con esas cargas porque sentimos y pensamos que es lo normal. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues eso depende de cada uno de nosotros. Porque tú te puedes dar cuenta en un momento dado que estás perdido. Pero para comenzar a encontrar el camino, necesitas aceptar que estás perdido y que necesitas ayuda. Que tú no puedes. Es lo primero que tienes que reconocer. Pero para llegar a este punto es tan difícil que hay gente que, como les dije, se pasa la vida perdidos y nunca se dan cuenta. Y si se dan cuenta, siguen caminando porque así es como están acostumbrados a vivir. A muchos de nosotros así nos pasó. ¿Cuánto tiempo dura esto? Pues yo quisiera decirte que es muy rápido. Para algunas personas quizás lo sea. Para otras quizás tarde muchísimo tiempo. ¿De qué depende entonces? No depende ni de tu resistencia, ni depende de que tú quieras resolver las cosas, no depende de tus habilidades, depende, aunque suene fuerte, de nuestra necedad. Es decir, ese tiempo en que nosotros podemos empezar a encontrar la salida es directamente proporcional al tamaño de nuestra necedad. Mientras más necios somos, más tiempo duramos. Yo ya te dije cuánto duré yo. Yo duré 50 años en reconocer que estaba mal. Entonces, es obvio que yo era una persona muy necia, que insistía e insistía en seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Hablamos de que el primer nivel comienza cuando nosotros tenemos conciencia de ser hallados y de ser conocidos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros volvemos en sí, que nos damos cuenta que realmente estamos perdidos y nos damos cuenta que ese lugar en donde estamos no es el lugar al que pertenecemos. Yo ya me doy cuenta y digo, espérame, o sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo muchas veces se lo cuestioné al Señor. Por ejemplo, hablando en el aspecto del trabajo, yo le decía, Señor, ¿por qué no consigo trabajo? Yo no quiero que nadie me regale nada. ¿Cómo es posible que yo, con toda la experiencia que tengo en negocios, en trabajar en empresas, en haber sido gerente, en haber dirigido grupos de ventas, hoy nadie me quiera dar un trabajo? Presentas tu currículum y te das cuenta que tu currículum no sirve para nada. Absolutamente para nada. Y empiezas a cuestionar. Entonces, ¿qué la gente no se da cuenta que yo puedo hacer este trabajo? No les estoy pidiendo que me regalen, denme trabajo nada más. Y ese trabajo no llegaba. La solución no llegaba. En lo personal, pues no se diga. Uno siempre cree tener la razón. ¿Hasta cuándo? Hasta que hay un instante de conciencia en nosotros y ese instante nos hace ver que nosotros necesitamos regresar al origen, que nosotros necesitamos buscar quién nos ayude. Y es entonces cuando el Señor se presenta. En Lucas 15:12
podemos encontrar nosotros la parábola del hijo pródigo. No la vamos a leer, porque ya todo el mundo la conocemos y porque vamos a ver muchos versículos. Y en esa parábola hay un momento en que el hijo que había salido de casa, que había dilapidado el dinero, que se había quedado en la miseria, que vivía entre los puercos y que comía de lo mismo que comían los puercos, llega un momento en que dice la palabra que volvió en sí. Es decir, si volvió en sí, quiere decir que estaba perdido. Y en ese momento que él volvió en sí, ¿qué fue lo primero que pensó? ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar? Si tengo un padre que es rico y cualquiera de los criados de mi padre está mejor que yo. Y entonces dice, iré a buscar a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, pero considérame como uno de tus criados. ¿Por qué? Porque en ese momento entendió que cualquiera de los criados de su padre estaba mejor que él. Es decir, él entendió que tenía que ser hallado, que tenía que ser recibido. Y pensó en su padre, ¿por qué? Porque dijo, pues mi padre me conoce. Entonces mi padre no me puede negar esa ayuda que yo voy a ir a pedirle. Y él se movió en dirección a la casa de su padre. El resto de la historia ya la conocemos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Fíjense bien cómo cuando el padre, bueno, ya lo encontraron, ¿verdad? Yo no lo he buscado, perdón. Dijimos que era Lucas 15:12. Dice aquí que cuando el padre lo vio, fue a correr tras él y le ordenó a sus criados que le dieran ropa nueva, calzado nuevo, que le dieran un anillo y que mataran el becerro más gordo. Y cuando el padre recibió el reclamo del hijo mayor, él le dijo, hijo, en el 31 vamos a leer, 15:31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es decir, nosotros podemos pensar que Dios no se preocupa ni pone atención en nuestras vidas, pero la verdad es que Dios siempre está al pendiente de ellas. Y cuando nosotros entramos en ese instante de lucidez, podemos entender que tenemos un Padre que nos puede dar una vida mucho mejor de la que nosotros estamos consiguiendo en ese momento. Que lo único que tenemos que hacer es regresar a la casa del Padre. Ser encontrados, ser hallados, ser recibidos. Y como en este caso decía, este hermano tuyo estaba muerto. Nosotros así andábamos caminando como muertos, como zombies, sin saber ni a dónde íbamos, ni tener idea de lo que nos esperaba. Pero en ese momento el Padre nos recibe y nos dice, ven, eres mi hijo. No escucha nuestros ruegos porque Él sabe perfectamente lo que hicimos. Cuando el hijo le dice, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, perdóname, considera. El Padre lo único que hizo fue abrazarlo y besarlo. No le importó nada, Él dijo, mi hijo aquí está, regresó. Es como cuando Jesús habla acerca de las 100 ovejas y dice que un pastor tiene 100 ovejas y una se le pierde. Y dice que deja las 99 en el redil y va por esa una que se le perdió. Y la encuentra. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La levanta, le venda las heridas, se la echa a los hombros y regresa a donde está el resto del rebaño con esa oveja que estaba perdida. Esa oveja que estaba perdida y que fue hallada, eres tú y soy yo. Entonces, cuando estás en ese nivel de ser hallado
y de ser conocido. Es como un bebé, cuando recién nace un bebé, pues no tiene conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor. Pero sí sabe, y los que somos padres lo sabemos, que si tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Si tiene frío, llora. Si le duele algo, llora. Si le molesta la ropa, llora. Si está mojado, llora. ¿Y por qué llora? Porque él sabe y entiende en su conciencia que apenas comienza, entiende que solo necesita llorar para que le atiendan y le resuelvan su problema, ¿verdad? En ese momento un bebé no puede decir, mi papá es alto o es bajito, es moreno, es blanco, tiene ojos azules, ojos cafés, es gordito, es delgado. El bebé no entiende esas cosas. El bebé solo entiende que tiene quien lo atienda y quien le resuelva su problema. Pues en ese nivel es el primer nivel donde nosotros podemos y debemos estar. En entender que aunque nosotros muchas veces no tenemos conciencia de quién es nuestro Padre, ni cómo funciona, ni cómo trabaja, ni cómo piensa, sí sabemos que si clamamos, Él nos va a responder. Y Él nos va a resolver esa situación. ¿Cómo le va a hacer? No sabemos. Pero entendemos que tenemos un Padre que nos atiende nuestras necesidades. Y estamos en ese primer nivel de ser hallados y conocidos, donde no entendemos muchas cosas, donde alguien nos habla acerca del Señor y nosotros entendemos que ciertamente alguna vez lo pensé o alguna vez me lo enseñaron o alguna vez entendí que tengo un Padre en el cielo. Pero yo, en mi necedad, fui y me metí al bosque. Ahora quiero salir. ¿A quién tengo que buscar? A mi Padre. Pero para eso necesito estar perdido totalmente. Para que yo ya no quiera seguir caminando, porque yo entender que si sigo caminando voy a irme perdiendo más y más y más hasta que no haya vuelta hacia atrás. O que las fieras del bosque me devoren, o que muera de hambre o de sed o de frío o de calor o qué sé yo. Entonces, cuando entre ese primer nivel de conciencia es cuando yo entiendo y reconozco que tengo un Padre. Ahora, ¿qué va a suceder con esto? ¿Qué va a suceder con esto? Que yo voy a entender que tengo un Padre que siempre me ha conocido. Porque el Señor dice, desde antes de que nacieras yo te formé en el vientre de tu madre. Y yo te conocí. Y te di por profeta a las naciones. Es decir, tú empiezas a entender que ese Padre te conoce perfectamente a ti, aunque tú ni siquiera tengas idea de cómo es Él. Pero Él sí te conoce. Y en ese conocimiento es en el que descansamos. Yo no lo conozco a Él, pero sé que Él sí me conoce a mí. Y cuando yo entiendo que no hay nada oculto para Él, pues quizás sienta vergüenza de mi comportamiento. Quizás yo entienda que me equivoqué y me dé vergüenza y diga, no me va a perdonar. Pero cuando yo entiendo que Él me ama de esa manera, digo yo, pues, Señor, tú conoces todo de mí. Aquí estoy. Ayúdame, por favor. Me ahogo, me muero, me hundo. No puedo salir de aquí. Ayúdame, por favor. Y el Señor llega y nos rescata. Esto nos da una nueva identidad. ¿Por qué? Porque entonces yo entiendo que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y en esa identidad comenzamos apenas a caminar. ¿Cómo llegamos al segundo nivel? Bueno, pues como les dije también, son muchos escalones, por eso nos podríamos llevar con esto un discipulado y todavía da para más. Pero bueno, abreviando, ese segundo escalón dijimos que consistía en soltar y recibir. ¿Qué soltamos? Nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestra necedad. La soltamos, renunciamos a ella. Nuestro alejamiento, nuestra soledad, nuestro reclamo, soltamos todo aquello que nos está pesando.
Cuando, antes de conocer yo del Señor, yo estuve una temporada donde en verdad cada día se volvía más pesado y más difícil de caminar. Y cada día físicamente mis pies estaban peor. Yo ya empezaba a caminar y a la 1 o 2 cuadras ya no soportaba mis pies. Traía zapatos viejos que ya no tenían casi suela, o sea que sentía todas las piedritas del piso, las sentía y me lastimaban los pies. Y yo sentía que cargaba algo muy pesado. Y alguien me dijo un día, es que, pues imagínate que tus problemas y tus situaciones son como cobijas o como tapetes. Dice, imagínate una persona que anda vendiendo tapetes por la calle, pero en vez de venderlos e irse quitando la carga, va recogiendo más y más, hasta que esa carga se hace tremenda y llega un momento en que ya no puedes con ella. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que soltar? Todo lo que te está impidiendo volver a casa y caminar y empezar una vida nueva. ¿Qué recibimos? En este punto, en el nivel 2, tú ya debiste haber recibido al Señor y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Cuando haces eso, tú reconoces que tú no puedes hacer nada y que dependes 100% de Él. Que todo lo que te suceda de ahí en adelante va a estar avalado por Él, porque es la única manera en que tú puedes seguir caminando. Y a veces pensamos, porque a mí me lo dijeron muchas veces, mira qué cómodo, después de haber hecho todas las cosas mal en tu vida, qué fácil decir, Señor, ahí te dejo todo, ¿verdad? ¿Qué crees que ya con eso, ya la hiciste? Pues, ¿qué crees? En Romanos 10, versículos 9 y 10, dice clarito, clarito. ¿Ya lo tienen? Romanos 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, en ese mismísimo momento sucede un cambio tremendo. Todas tus cargas te son quitadas, todos tus pecados te son perdonados. Y fíjate bien cómo dice la palabra que son todos tus pecados. No dice algunos, no dice estos sí y estos no. No dice, no, para perdonarte este pecado primero tienes que hacer esto y tienes que subir al cerro de rodillas. No dice nada de eso, ¿verdad? Dice que todos tus pecados te son perdonados. Todos, absolutamente. Y en ese momento tú quedas libre de carga. En Mateo 11:28 el Señor nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Es decir, el Señor te está diciendo, ya te vi cómo andas cargando toda esa pila de tapetes en tu espalda, suéltalos, entrégamelos, quítalos de tu espalda, échamelos a mí. ¿Y qué dice el Señor? Y tomad mi cruz, mi carga, que es ligera. ¿Por qué es ligera? Porque Él ya la cargó por ti y por mí. Pero para poder entender esto, necesito aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y reconocer que solamente por medio de Él puedo yo tener ese cambio y puedo tener ese descanso. Todo lo que venía agobiándome en mi vida, todos los miedos, todas las enfermedades, ese temor de estar perdido, esa sensación de impotencia, esa sensación de que no le importas a nadie
Y cuando estás perdido en el bosque a veces piensas, pues capaz que ni cuenta se dan que estoy perdido, ¿verdad? ¿No te ha pasado? De que te sientes mal y dices, híjole, a lo mejor ni cuenta se dan que me meten al hospital o que estoy internado en algún lado porque ya no puedo más. Se siente uno abandonado, pero cuando recibes al Señor, sabes que ya no estás abandonado y que todas esas cargas fueron quitadas de ti, quitadas completamente, y has recibido a cambio una salvación. Y esa salvación, ¿qué incluye? Es un paquete que incluye muchas cosas. Perdón de pecados, punto número 1. Sanidad, restauración, paz, restitución, vida eterna. Todo eso lo recibes en un paquetito cuando aceptas al Señor. Pero para poder hacer uso de ello, ¿qué necesitamos? Abrir ese paquetito, abrir el regalo y estar conscientes de que todo eso ya nos ha sido dado. Dice en 1 de Pedro 5:7 que echemos nuestras cargas sobre el Señor. Cuando se habla de echar las cargas sobre de Él, a veces nos cuesta trabajo porque en verdad pensamos que no nos merecemos que nos quiten esas cargas, que no nos lo merecemos. O sea, hemos hecho tanto mal en la vida que no es justo, según nosotros, no es justo que de un plumazo nos quiten todo aquello. Algo tendríamos que pagar, ¿verdad? Porque así nos enseñaron que algo tendríamos que dar a cambio de. Sin embargo, el Señor dice, tú solamente ven, acéptame, recíbeme y todo eso yo te lo quito. Y en la segunda carta a los Corintios 5:17 está clarísimo, clarísimo. Segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta? Desde el momento en que recibes a Cristo y estás en Él, eres una nueva criatura. Suena a ciencia ficción, suena a algo imposible, suena a algo tremendo, y sí lo es algo tremendo. Pero Dios así trabaja y así piensa. En un instante dejas de ser el Óscar que eras antes y a partir de este momento eres el nuevo Óscar, una nueva criatura, conforme a la voluntad de Dios. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es, y es tan tremendo que cuesta muchas veces mucho trabajo creerlo. Cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Pero ya estamos parados allí, en el segundo nivel. ¿Qué sigue? El tercero. Sigue el tercer nivel. Y dijimos que ese tercer nivel consistía en creer y anhelar. Para que lo que acabo de recibir sea efectivo, necesito creer. Porque mientras yo no lo crea, mientras yo siga considerándome indigno, voy a seguir regresándome en los escalones. Ya recibí salvación, pero no me la creo y mejor me regreso al nivel 1 o hasta abajo, porque no puede ser. No puede ser que Dios me haya perdonado todo. No puede ser que Dios haya hecho este trabajo conmigo y así de rápido, porque así te lo dicen, así te lo dice la gente. No es posible. Y todo lo que hiciste, ¿dónde queda? La gente a la que dañaste, la gente a la que perjudicaste, todo el mal que te hiciste a ti mismo, ¿dónde queda? Queda sobre Jesús. Pero esta semana en la célula que tenemos, hablamos acerca de nuestra visión del mundo.
y de cómo nosotros vemos las cosas y las percibimos. Y esa percepción necesita que se abran nuestros sentidos espirituales. Y para que se abran en nuestros sentidos espirituales necesitamos creer. Jesús muchas veces reclamó a sus discípulos, muchas veces escribió y dijo, hombres de poca fe. Y eran sus discípulos. Yo me imagino que nosotros, así como Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas, que iba caminando y de repente se hundió, el Señor va nuevamente con nosotros y nos dice, ay, Oscarito, hombre de poca fe, siéntate ahí. No te dije que yo ya te quité todo. No te dije que yo ya cargué con todo. No te dije que ya estás perdonado. Pero eres necio. Eres hombre de poca fe. Porque si tuvieras fe, como decía él, del tamaño de un granito de mostaza, la cosa sería muy diferente. Pero tienes poca fe. Por eso te vuelves a hundir. Por eso no puedes creer lo que yo hice por ti. Y nos pasamos mucho tiempo navegando en ese tercer escalón y bajando al segundo y al primero y otra vez volviendo a subir, y ahí vamos y andamos así, subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo creer. ¿Por qué? Porque la fe, dice la palabra, que viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, si no es por medio de la palabra de Dios, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Y si no la escucho, me cuesta mucho trabajo creer. Me cuesta mucho trabajo entender que lo que está escrito aquí es verdad. Porque lo leo, pero no entiendo, no escucho la voz de Dios. Yo me pongo a leer y digo, pues sí está muy bonito, pero ¿y yo qué? Pues lo que sucede es que necesitas pedir esa fe al Señor. Que el Señor te dé esa fe para que tú puedas escuchar la voz de Dios cuando estás leyendo la palabra. Y cuando la escuchas, tus oídos espirituales se abren, y entonces, por cuanto se abren tus oídos espirituales, tu fe empieza a madurar y empieza a crecer y empieza a afianzarte. Cuando tú te das cuenta en quién estás confiando. Cuando tú te das cuenta que el que te está diciendo es el creador y sostenedor del universo. No te lo está diciendo un pastor, no te lo está diciendo un amigo, no te lo está diciendo un hermano, te lo está diciendo el que creó todo. Desde antes de que tú nacieras, Él ya había creado todo para que tú llegaras. Pero necesitas creerlo. Por eso se necesita creer. Y cuando tú comienzas a creer, comienzas a anhelar. Yo les ponía el ejemplo de cuando conoces a una persona que te gusta y empiezas a anhelar conocerle. Y es entonces que comienza realmente nuestro caminar en la vida cristiana. Cuando yo empiezo a buscar de Dios para conocerle. No para obtener beneficios, porque qué mayor beneficio que el que ya nos otorgó por gracia. No para ver qué más me va a dar Dios, sino para entender quién es el que me salvó y por qué me salvó. Para entender con quién estoy tratando. Para entender quién es el que hizo pacto conmigo. Porque estás de acuerdo en que nosotros los pactos que hacemos no sirven para nada. O sea, prometemos las cosas y al rato, no, mejor ya no, mejor ya me cansé. No, esto no tiene para cuándo. ¿Sí? No, por más que le hago y me esfuerzo, no veo nada. Mejor ahí muere. Dios no es así con nosotros. Dios nos ve cómo estamos
regresando una y otra vez y cómo nos volvemos a hundir. Y dice, yo te dije que ibas a ser salvo y vas a ser salvo. Yo te dije que te iba a rescatar y te voy a rescatar. Yo te dije que me ibas a servir y me vas a servir. Dios nos echa para atrás. Y ahí vamos de nuevo al bosque y el Señor dice, espérame tantito, que no entiendes que no es por ahí, es por este lado. ¿Hasta cuándo? Hasta que empezamos nosotros realmente a caminar y a buscar de Él y a buscar su rostro y a entender quién es. Y entonces, como los hijos, hace rato les dije que un bebé no entiende quién es su papá ni cómo es, pero sabe que pide y recibe. Pero cuando ya somos adolescentes, ya conocemos a nuestros padres, ¿estás de acuerdo? Ya sabemos, vamos a poner en el caso de nuestro padre en la tierra, el padre de cada quien, tú ya sabes a tu papá qué le gusta comer, qué le gusta tomar, cómo le gusta que le sirvan la comida, tibia, caliente, fría, hay de todo. Yo, por ejemplo, mi madre, si le vas a servir un café, tiene que estar el agua hirviendo, si no, ni se lo acerques. Así. Y dice uno, ¿se va a quemar la lengua? No, así le gusta a ella. Entonces, como tú ya la conoces, ya sabes lo que le agrada. Sabes que come a tales horas, sabes lo que le gusta comer. A mí quien me conoce sabe que me fascinan las albóndigas. Entonces, empiezas tú a conocer a ese Padre que tienes. Y cuando empiezas a conocerlo, ¿qué es lo que tratas? De agradarlo. Tratas de agradarlo porque sabes que va a estar contento con aquello. Y es entonces cuando ya podemos decir, estoy comenzando a caminar en el camino del Señor. Cuando todo lo que haces ya tiene que ver con agradar a Dios. Cuando me doy cuenta que mis actitudes, mi forma de hablar, la música que escuchaba, la vida que llevaba, los amigos que me rodeaban, lejos de agradar a Dios, lo ofendían. Y entonces empiezas tú a separar lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y empiezas a caminar en el sentido que le agrada al Señor. Es un proceso, tampoco creas que de la noche a la mañana te vas a convertir en el hombre más bueno del mundo. No, pero en ese proceso empiezas a caminar y entonces tu propósito y tu objetivo es agradar siempre al Señor. Y es cuando tu vida realmente comienza a cambiar. Porque empiezas a buscar en su palabra, te das cuenta de lo que Él quiere y lo que a Él le gusta, y entonces tratas de hacer conforme a la palabra. ¿Y cuesta trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo. Definitivamente cuesta muchísimo trabajo. Pero llegas a entender, como dice la palabra, en Marcos 9, dice que Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y cuando tú empiezas a creer que todo es posible, entonces comienzas realmente a entregarle tu vida al Señor. Porque sabes que no importa lo que pase, todo es posible en Él. Todo se puede, todo se puede hacer. Y además, cuando tú empiezas a creer y a buscar de Dios, dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Dice que porque todo el que se acerca debe creer primero que existe. ¿Cuántas veces en nuestra necedad negamos la existencia de Dios? Pero en un problema decíamos, Diosito, ayúdame, ¿verdad? Pero si te preguntaban, yo no creo en eso. Pero cuando tenías la necesidad,
sí te acordabas que alguien te había dicho que existe un Dios. Entonces, para poder agradarle a Él, necesitamos acercarnos con fe, es decir, creyendo, primero que existe, y segundo, dice aquí, que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si yo le busco, Él me va a dar lo que yo necesito. Pero si no le busco, pues ¿dónde voy a encontrar lo que necesito? Parece una ecuación muy sencilla, pero es muy difícil en verdad en el principio. Es muy difícil porque nosotros muchas veces nos negamos a entender las cosas como son y queremos seguir haciéndolas como las hacemos normalmente. Hay un dicho que la gente dice, muy popular aquí en México, no sé si nos ven en otro país, pero cuando menos aquí es muy popular y dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. La gente lo repite como no tienes idea. Pero en cuanto yo les pregunto, ¿dónde dice eso en la Biblia? No sé, pero ahí está. Allí dice. Y la gente se lo cree que sí dice. Pero si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que aquí en este libro, en la palabra de Dios, no dice eso. No dice ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Ya lo leímos antes. Sí dice, echa sobre mí todas tus cargas. ¿Verdad? Sígueme, eso sí dice. Pero eso no te lo dicen porque eso ya cuesta trabajo. Es mejor, ayúdate que yo te ayudaré. Yo lo hago y a ver cuándo Dios se acuerda, ¿no? De decir, ay, mira, Oscarina, ese Oscarina es empeñoso, a ver, déjale echar una manita. No, así no dice la palabra. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo comienzo realmente a caminar en el camino del Señor? Vamos a llegar hoy nada más al nivel 13, porque si no, dura 2 horas la prédica. En este nivel es donde yo realmente puedo decir que estoy empezando a caminar en una vida cristiana, en una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero realmente quiero que te analices, quiero que pienses y que seas honesto contigo mismo. ¿En qué nivel crees tú que estás ahorita? Yo quisiera que en verdad estuvieras en el 3. Pero ¿en verdad lo estás? ¿En verdad estás en este punto donde crees y buscas? ¿O sigues todavía pensando y acordándote de las cosas del pasado? Porque a veces Dios te pone todo frente a tus ojos, por ejemplo, para restaurar una relación matrimonial. Y yo digo que creo. Y yo escucho la palabra y digo, es verdad, sí suena bonito eso. Sí es cierto. Ok, ahora hazlo. Ahí es donde, como dicen, la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Ahí es donde dicen, no, de ver, ¿cómo le voy a hacer eso? Bueno, aquí dice que lo hagas. Y si tú dices que estás creyendo, ¿qué esperas para hacerlo? Y tienes que creerlo, hacerlo y seguir adelante, porque si no, no obtuviste nada. Y entonces ya puedes decir, sí estoy en el nivel 3, porque no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, yo me mantengo. Me mantengo, a veces doy tumbos, a veces me caigo, pero me levanto y sigo. A veces me canso, pero como dice la palabra, el Señor da fuerzas a los cansados. Da nuevas fuerzas a los cansados. Pero ¿cómo se las da? Cuando yo creo. Yo no sé cómo salir del bosque, pero sí sé que Él me va a decir cómo. Sí sé que Él me va a ayudar. Sí sé que Él me va a guiar para que yo salga de esa situación y empiece a caminar en libertad. En verdadera libertad y sin andar cargando todos los problemas que cargaba. Y como decía el salmista en el Salmo 121, vamos a leer ese salmo, bueno,
Todo me gusta, pero ese salmo está muy bonito. Salmo 121. Ya se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Sí se lo saben. Yo sé que sí se lo saben. Salmo 121, 1. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy en una situación cualquiera que sea, no importa de qué se trate, ¿a dónde debo dirigir mi mirada? Al cielo. Porque yo puedo levantar mis ojos y ver el problema, pero si los levanto más, como dice ahí, voy a ver los montes, voy a ver donde termina el monte y comienza el cielo. Es decir, yo voy a ver dónde termina todos mis problemas y comienza la providencia, la misericordia de Dios. Y entonces, ¿de dónde va a venir mi socorro? Del que hizo todo. Y cuando yo tengo mis ojos levantados al cielo, entonces puedo ver que todo lo que yo necesito de allí vendrá. No importa que abajo el mundo esté colapsado, el mundo esté destruyéndose, mi socorro viene del Señor. ¿Por qué? Porque Él hizo todo, todo lo que ves y lo que no ves. ¿En quién mejor para confiar sino en el Creador de todo? El que hizo todo lo puede resolver todo. Y cuando hacemos esto, que empezamos a caminar en el camino del Señor, el Señor también se agrada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Él no es que tú sigas en donde estás. La voluntad de Él es que tú creas. La voluntad de Él es que seas salvo, que ya no estés pensando qué va a pasar contigo cuando mueras, que entiendas que eres salvo y que tus pensamientos, tus acciones siempre sean encaminados al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y la verdad está en la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a terminar con la... bueno, ok. La única manera de conocer todo esto es por medio de Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque si nosotros queremos hacerlo de otra forma, no se va a poder. La única manera de encontrar la verdad y el conocimiento y caminar hacia esa verdad es por medio de Jesucristo. Y como dice también la palabra en Jeremías 9:24, ¿a qué nos va a llevar esto? A que si antes nos gloriábamos de lo que sabíamos hacer, como yo te decía hace unos minutos, yo decía, bueno, si yo sé trabajar, yo soy arquitecto, yo sé dirigir una empresa, sé dirigir un grupo de personas, eso lo sé hacer, ¿por qué no tengo trabajo? Nuestra alabanza o nuestra gloria cambia de sentido. Porque entonces dice la palabra en Jeremías 9:24, mas alábese de esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, dice el Señor. Cuando yo puedo decir, conozco al Señor, en verdad, aunque parece que me estoy glorificando yo, estoy glorificándolo a Él. Porque yo puedo sentir la seguridad y la satisfacción de conocerle, de saber que puedo confiar en Él. Pero cuando yo admito esto, al que estoy dándole gloria, es a Él.
no a mis habilidades, no a mis aptitudes, no a lo que yo sé hacer, sino a mi constante búsqueda de Él. Porque en esa constante búsqueda es donde empieza todo el camino real hacia Él y donde podemos aspirar a llegar a los niveles más altos, que los vamos a ver en la siguiente prédica. Pero ese es el paso que nos abre el camino. Ese es el paso definitivo que nos permite seguir avanzando. Cuando yo puedo decir, creo, confío y busco del Señor, entonces, en verdad, mi hermano, tu vida va a comenzar a cambiar de una manera impresionante. Porque eso es lo que se necesita, creer y anhelar. Yo sé que muchos nos hemos quedado a veces en los escalones anteriores porque de alguna manera sentimos que ya está resuelto nuestro problema y que es más cómodo estar ahí. No me comprometo, no hago más y me la llevo bien, o sea, pues como mucha gente dice, pues confío en Diosito y Diosito me ayuda. Pero no, mi hermano, no se trata de confiar en Diosito, se trata de creer en Dios, con D mayúscula, porque así es Dios, no es Diosito, es Dios, el creador y sostenedor de todo el universo. Y cuando mi relación con Él empieza a ser cercana, en verdad, mi hermano, prepárate para cosas increíbles. Porque dice la palabra también que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él tiene. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Amén y amén.